Y la enfermedad renal crónica prácticamente se divide en 5 estadios, ¿no? Y estos estadios del 1 al 5 están clasificados en base a la tasa de filtración glomerular. Pero tener en cuenta que el estadio 3 está dividido en estadio 3A y estadio 3B. O sea, hay 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Los estadios. Pero el estadio 3 está dividido en estadio 3A, que es de 45 a 59 mililitros por minuto, y el estadio 3B, que es entre 30 y 44. O sea, antes había solamente un estadio, el estadio 3, que iba desde 45, iba hasta 60, o hasta 59, pero ahora se ha dividido en dos, en A y B. Y también la meta de la presión en el caso de enfermedad renal crónica debe ser menos de 120 milímetros de mercurio. Ya, entonces hay medicamentos también que nos van a ayudar y que son importantes dentro del manejo de la enfermedad renal crónica, ¿no? Como son los EGLT2, los YECA y los ARA2, ¿no? Básicamente esos son los medicamentos importantes que nos ayudan a controlar estas alteraciones que se producen a nivel de riñón en la enfermedad renal crónica, ¿no? Pero esa es la clasificación. Y también ahí tenemos la clasificación, ¿verdad?, que se me había pasado de la enfermedad renal crónica basada en la albuminuria, ¿no?, que se cruza con la otra clasificación. Y por albuminuria tenemos la A1 y 3, según el valor de albuminuria, ¿no?, que puede ser menos de 30, que puede estar entre 30 y 50, que es 2, y la 3, que es mayor de 300 miligramos por gramo, ¿no?, por gramo de albuminuria por decilitro, que es ahí. La siguiente. Infección de vías urinarias, ¿no?, que también hablamos de infección de vías urinarias baja, hablamos de infección urinarias altas y la complicada, ¿no? La baja es la cistitis y la alta es la pielonefritis. Y la complicada también tiene algunas características que vamos a ver. Por ejemplo, la baja, ¿cuáles son los síntomas que acompañan a una infección de vías urinarias baja? La disuria, la polaquiuria, el tenesmo, y generalmente el paciente no presenta fiebre, ¿ya? Acuérdense de eso, en la baja casi el paciente no presenta fiebre. ¿Y cuál es el patógeno más frecuente? El E. coli en el 80% de los casos. En la alta sí va a haber compromiso sistémico. La alta generalmente se refiere a una pielonefritis y que van a presentar fiebre, escalofríos, dolor lumbar, características de una pielonefritis. Cuando ustedes hacen el PPL en el examen físico, o sea, el puño percusión lumbar va a ser positivo, va a haber dolor en esa zona. Y requiere generalmente para su tratamiento, requiere urocultivo. Un urocultivo para identificar el germen y el antibiótico, ¿no?, que puede administrarse. Y el tratamiento básicamente en estos casos es prolongado. Ya es más tiempo que el de la ITU baja. Y cuando hablamos de complicada, hablamos de infección de vías urinarias que se presenta en hombres. Usted sabe que por la anatomía del varón es difícil encontrar una infección del tracto urinario en varones. Si es que encontramos una infección del tracto urinario en varones, eso se califica como una ITU complicada. ¿Por qué? Porque para que el varón haga una infección del tracto urinario, tiene que haber algún problema estructural o funcional en las vías urinarias para que el varón haga esa infección y por lo tanto pasa a constituir una ITU complicada. Entonces, infección del tracto urinario en varones, ITU complicada. En gestantes, de igual manera, en pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, en anomalías anatómicas o también cuando pacientes tienen catéteres, ¿no?, que se les pone su sonda vesical, por ejemplo, viene a ser y hacen infección, viene a ser una ITU complicada. La siguiente. Ahora pasamos a otra de las patologías, ¿no? Tenemos el síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué características van a acompañar a este síndrome, ¿no? Uno, lo más importante es la proteinuria, ¿no? La proteinuria en el rango de más de 3.5 gramos en 24 horas.
es el rango, como se dice, es el rango nefrótico. Otra característica, además de eso, es la hipoalbuminemia, que tiene menos de 3 gramos por decilitro. Ya va a haber hipoalbuminemia, o sea, va a haber proteinuria, va a haber hipoalbuminemia, o sea, hipoalbuminemia, la disminución de la albúmina en sangre, va a ser menos de 3 gramos por decilitro. Y producto de esto va a haber un edema. El edema va a ser generalizado, ¿no? Un edema generalizado, va a tener fobia. Fobia positivo significa que cuando uno presiona puede quedar un hoyuelo, ¿no? Producto de la retención del líquido que está haciendo el paciente. Luego tenemos también que va a haber hiperlipidemia. Y hasta podemos encontrar cuerpos grasos en orina, pero generalmente la hiperlipidemia va a estar dada por el incremento de los niveles de colesterol. Y estos pacientes con síndrome nefrótico van a constituir un estado hipercoagulables. Hay la tendencia a que estos pacientes puedan formar trombos. ¿Ya? Y por lo tanto, pacientes con síndrome nefrótico reciben generalmente anticoagulantes. ¿Ya? Entonces, esos son los 5 signos, ¿no?, o manifestaciones clínicas que podemos encontrar en un paciente con síndrome nefrótico. Eso es lo que lo va a caracterizar, pero lo principal es la proteinuria, pero los otros también acompañan, ¿ya? La manifestación clínica es el edema y el resto son alteraciones de laboratorio o también manifestación clínica a través del estado de hipercoagulabilidad. La siguiente. Y este es el nefrítico. Miren la diferencia, ¿no? Ya han visto lo que es un nefrótico. Y el nefrítico es el resultado de una inflamación glomerular. ¿Ya? Aquí en el nefrítico es inflamación del glomérulo, una inflamación aguda, que puede ser después de una infección, ¿no? Por ejemplo, después de una infección producida por el estreptococo, ¿no? Generalmente se produce a nivel de la faringe o de la garganta, ¿no? Hay infección de las vías respiratorias altas por el estreptococo y va a producir este tipo de problemas, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en el síndrome nefrítico? Vamos a encontrar hematuria, típicamente macroscópica, o sea, se observa sangre en orina, ¿no? ¿Y cómo se va a manifestar? A través de una coloración como té o como Coca-Cola se manifiesta esa orina, ¿no?, que es producto de la hematuria. También va a haber hipertensión por retención de agua y sodio, ¿no? O sea, si se retiene agua y sodio va a aumentar, lógicamente, la presión arterial. Y también la urea se va a incrementar, va a haber una azotemia o azoemia, y también va a haber oliguria, ¿no? En el síndrome nefrítico podemos encontrar oliguria, que es una caída brusca de la tasa de filtración glomerular. ¿Y cuál es la clave acá en el síndrome nefrítico? Es que vamos a encontrar cilindros hemáticos. Son patognomónicos, ¿ya? O sea, si ustedes ven cilindros hemáticos, piensen en un síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque en el síndrome nefrítico, ¿qué va a haber? Hematuria, ¿cierto? ¿Y esa hematuria de dónde viene? Viene del glomérulo. Y si viene del glomérulo, entonces va a haber formación de cilindros hemáticos. Característico, cilindros hemáticos de un síndrome nefrítico, ¿ya? Porque viene del glomérulo. La siguiente. Complicaciones de la enfermedad renal crónica, ¿no? También, una de las complicaciones viene a ser la anemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque comienza a haber una disminución de la eritropoyetina por la alteración renal, por ese proceso inflamatorio que se produce. Va a haber déficit de eritropoyetina y ustedes saben que la eritropoyetina participa en lo que es la eritropoiesis. Y si hay alteración en la eritropoyetina, entonces va a haber una disminución de los glóbulos rojos, ¿no? Y por lo tanto va a haber una anemia. ¿Y qué tipo de anemia va a ser? Va a ser una normocítica normocrómica. Normocítica significa que son tamaño normal y normocrómica que tienen la coloración normal. Y en estos casos, ¿cómo se trata? La anemia en la enfermedad renal crónica la tratamos con eritropoyetina si la hemoglobina es menor de 10 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, si es menor de 10 gramos, le ponemos eritropoyetina. No le vayan a poner hierro, ¿ya? Porque como hemos visto,
en los problemas crónicos, el problema es cuando se produce anemia, la no utilización del hierro. Entonces, si ustedes a este paciente con enfermedad renal crónica le ponen hierro y no le ponen eritropoyetina, no lo va a utilizar y va a pasar al almacén. Por lo tanto, la anemia continúa, ¿no? Pero si le ponen eritropoyetina, le podrían poner ya su hierro y ya el hierro ya es utilizado ya para la eritropoyesis. ¿Ya? Entonces, eso es que hay que tener en cuenta. Otra complicación es a nivel de los huesos por alteraciones en los minerales que lo conforman, ¿no? ¿Qué se produce en la enfermedad renal crónica? La osteodistrofia renal. ¿Y por qué se produce? Porque va a haber una hipocalcemia, una hiperfosfatemia. Ya pregunta de la vez pasada del examen. Hay por hiperfosfatemia en la enfermedad renal crónica. O también hay un hiperparatiroidismo secundario. Y complicaciones cardiovasculares, tengan en cuenta que en los pacientes con enfermedad renal crónica las complicaciones más frecuentes son las cardiovasculares. Y los cardiovasculares son la principal causa de muerte en un paciente con enfermedad renal crónica. Puede haber también hipertrofia del ventrículo izquierdo o también calcificaciones, ¿ya? El paciente con enfermedad renal crónica hacen calcificaciones y pueden hacerla en los vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos pueden haber calcificaciones. Se endurecen el vaso sanguíneo precisamente por estas calcificaciones. La siguiente. Entonces, esas son las complicaciones, ¿ya? Y en el sedimento urinario, miren, ahí están los cilindros que les mostré la vez pasada. Aquí ya más concreto, les he traído algunos nomás para que aprendan estos, ya que son los hallazgos que pueden haber en el sedimento y que nos puede ayudar a pensar en alguna patología, ¿no? Por ejemplo, cilindro semático, ya hemos dicho, síndrome nefrítico o también glomerulonefritis. En los cilindros leucocitarios, ¿dónde vamos a encontrarlo? En la pielonefritis o en la nefritis intersticial. Los cilindros granulosos en una necrosis tubular aguda y los cilindros serios que se conocen o anchos que pueden encontrarse en una enfermedad renal crónica avanzada, ¿ya? Y los cristales de oxalato en una litiasis o intoxicación por etilenglicol. Entonces miren que los hallazgos que podemos encontrar en el sedimento urinario nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. La siguiente. Ahora sí, terminamos ya con renal, pasamos rápidamente a lo que es hipófisis, hipotálamo, sistema endocrino, ¿ya? Y ustedes ven aquí, en resumen, todo lo que constituye el sistema endocrino. Vemos arriba, en la parte superior, vemos al hipotálamo. El hipotálamo va a sintetizar o va a producir hormonas, que son las hormonas liberadoras. Tenemos ahí la GnRH, la ACTH, HRH, la TRH y la PRH. Entonces, todas estas hormonas van a ir a estimular a la hipófisis anterior, ¿no? Ahí ven ustedes la flecha hacia abajo. Esas hormonas que se forman en el hipotálamo, que se sintetizan en el hipotálamo, van a estimular a la adenipófisis. ¿Y para qué van a estimular a la adenipófisis? Acuérdense que la adenipófisis es la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior, ahí nomás se sintetizan hormonas, ¿ya? Ahí se sintetizan. En la posterior, que está hacia su derecha, ahí no se sintetizan hormonas, solamente sirve para almacenamiento, acuérdense de eso. Porque en el examen anterior también se equivocaron muchos en esto. Entonces, en la hipófisis anterior se sintetiza hormonas. Entonces, para que esto se sintetice, el hipotálamo tiene que estimular a la hipófisis anterior. ¿Y qué hormonas se van a producir en la hipófisis? Ahí tienen la FSH, la LH, la ACTH, la TSH, la prolactina también. Acuérdense de esta hormona. La prolactina se produce o se sintetiza en la adenipófisis. Y también la GH, la hormona de crecimiento. Y en la hipófisis posterior se van a almacenar esas dos hormonas que ustedes ven que se han sintetizado en el hipotálamo, la ADH y la oxitocina. Van a ir hacia la hipófisis posterior y se van a almacenar ahí. O sea, la hipófisis posterior, acuérdense, la hipófisis posterior no sintetiza, solamente almacena hormonas. ¿Y qué hormonas almacena? La oxitocina y la ADH. Entonces, una vez que la hipófisis anterior produce esas hormonas van a ir a estimular a las glándulas periféricas. ¿Para qué?
Las va a estimular para que produzcan sus hormonas, ¿no? Por ejemplo, la FSH y la LH, ¿quién va a estimular? A las gónadas, tanto masculinas como las femeninas, ¿no? O sea, va a estimular a los ovarios y va a estimular a los testículos para que produzcan las hormonas, tanto masculinas como femeninas. Igual, la ACTH, ¿a dónde va a estimular? A la corteza suprarrenal. ¿Para qué? Para que produzca el cortisol. La TSH que se produce en la adenohipófisis, ¿a quién va a estimular? A la tiroides para que produzca hormonas tiroideas. Y así, ¿no? La prolactina, ¿no? Que es sintetizada a nivel de la hipófisis, va a estimular a la glándula mamaria para que produzca leche. Por eso es que cuando la prolactina aumenta, la mujer va a producir más leche, ¿no? Cuando una mujer tiene galactorrea, ¿en qué se sospecha? En prolactina elevada, ¿no? Porque la prolactina elevada va a estimular para que se produzca este producto. Y la hormona de crecimiento va a estimular también al hígado y también a otra célula del cuerpo, ¿no? Para que desarrollen y se produzca el crecimiento, ¿no? En el hígado hay una hormona que se parece a la insulina y que precisamente va a participar en el crecimiento también de la persona. Y en la hipófisis anterior, esas hormonas esas dos hormonas que han visto, ¿a quién va a estimular? Al riñón, la hormona antidiurética al riñón, ¿no? Para retener agua, y la oxitocina a la glándula mamaria también para que participe en la producción de leche, sobre todo después del parto. Entonces, esas son las hormonas, ¿ya? La siguiente. Bueno, ese es el sistema de retroalimentación, el feedback, que lo hemos visto ya bien cuando hicimos la clase. Yo les busco más o menos esquemas que nos ayuden a explicar lo que quiero decirles, y a veces estos esquemas que son más entendibles, pero están en inglés, ¿no? Pero creo que ustedes sí entienden el inglés. Por ejemplo, ahí vemos de que hay condiciones externas o factores externos, ¿no? Factores del ambiente, ¿no? Que van a estimular al hipotálamo. Estimulan al hipotálamo y al estimularlo va a producir esas hormonas liberadoras, las que hemos visto anteriormente. Y esas hormonas liberadoras van a estimular, ¿no? A la hipófisis anterior. Ya saben, en la hipófisis anterior es donde se produce la mayor cantidad de hormonas y la hipófisis posterior solamente almacena. Entonces el hipotálamo, a través de sus hormonas liberadoras, van a estimular a la hipófisis anterior. Entonces, una vez que se estimula la hipófisis anterior, va a producir hormonas. Y esas hormonas van a estimular a las glándulas periféricas, ¿no? Sea tiroides, sea ovario, sea testículo, van a estimular. Y estos órganos estos órganos finales van a producir las hormonas. Cuando se producen las hormonas, entonces, dependiendo de la cantidad de hormonas, se va a enviar, como ustedes ven ahí, una señal al hipotálamo. ¿Para qué? Para que ya no siga estimulando, porque ya se logró los niveles adecuados de las hormonas. Entonces se le envía una señal al hipotálamo para que ya no siga estimulando a la hipófisis y la hipófisis ya no estimule a las glándulas. O también esta señal puede ser enviada de la hipófisis al hipotálamo. ¿Ya? Entonces también envía su señal, ¿no? Que es lo que se llama el feedback negativo, para que ya no siga estimulando a la hipófisis y se produzca más, porque ya tienen la cantidad suficiente de hormonas. ¿Ya? Entonces es el feedback o sistema de retroalimentación. La siguiente. Bueno, ahí tenemos la anatomía, ahí está la glándula pituitaria, o sea, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Ya saben, vuelvo a repetir, hipófisis anterior produce hormonas, sintetiza hormonas. Hipófisis posterior no sintetiza hormonas, solamente almacena. La siguiente. Y ahí están los componentes, el hipotálamo del que hablábamos, ¿no? Y de la adenohipófisis, que está lógicamente en la parte superior del hipotálamo, y en la parte inferior del hipotálamo está la adenohipófisis. Y hablando de tiroides, en el hipotálamo, por ejemplo, se produce la TRH, que va a estimular a la adenohipófisis para que se sintetice. ¿Qué cosa se va a sintetizar en la adenohipófisis? La TSH. La TSH es la hormona que va a estimular a la tiroides para que produzca la T3 y la T4. Ya este es como ejemplo ahí. La siguiente. Bueno, esa es la dinámica de retroalimentación que ya les mencioné anteriormente cómo funciona. La siguiente.
El hipotiroidismo, este es importante que tengan en cuenta, ¿ya? Aquí resume prácticamente lo más frecuente. En la clínica, por ejemplo, ¿qué va a caracterizar al hipotiroidismo? ¿Ya? Si usted lee en sus diapositivas, hay más todavía manifestaciones clínicas, pero ¿qué es lo que va a caracterizar principalmente? Uno, la fatiga. Pacientes se cansan con hipotiroidismo. Son sensibles al frío. Hace calor y ellos tienen frío, los pacientes con hipotiroidismo. El frío y el aumento de peso. Comen poco, pero suben de peso. Entonces, en clínica, esas tres características son frecuentes. Claro que aparte pueden aparecer mucho más, ¿no? Pero esas tres son frecuentes. ¿Y cuáles son los signos que van a encontrar en un paciente con hipotiroidismo? Van a encontrar bradicardia y la piel seca. Ese también es característica, ¿ya? Bradicardia y piel seca. Y si usted le pide un examen de laboratorio porque están pensando en un hipotiroidismo, ¿cuál va a ser el hallazgo? TSH aumentado y T4 disminuida. ¿Ya? O sea, cuando las hormonas de las glándulas estén disminuidas, es un hipo. En este caso, ¿no? Como hablamos de las hormonas tiroideas que están disminuidas, va a ser un hipotiroidismo. Y como la glándula no funciona, entonces la hipófisis va a tratar de estimularla, produciendo más hormonas, la TSH. Entonces la TSH va a estar aumentada en el hipotiroidismo, ¿no? Y la T4 va a estar disminuida. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Otra pregunta de examen que no respondieron. La causa más frecuente de hipotiroidismo es el Hashimoto. Hashimoto. ¿Y qué cosa hay en el hipotiroidismo? Metabolismo lento, por eso es que se produce el aumento de peso, la fatiga, ¿no? La sensibilidad al frío, todas esas cosas se producen. La siguiente. Bueno, este para localizar la patología es cuando es primario, cuando es secundario, cuando es terciario, ¿no? Cuando es primario, el problema está, ¿no? En la glándula, en este caso la glándula tiroides, ¿no? Si es que se trata de la tiroides, o si no en la glándula suprarrenal, ¿no? O en las otras glándulas que van a producir hormonas. Entonces, primario, la falla está en la propia glándula, en este caso tiroides. Por ejemplo, ¿no? El Hashimoto, la enfermedad de Graves, y representa la mayor parte de los casos clínicos de hormonas de alteraciones tiroideas. El primario, ya la alteración primaria es la causa más frecuente de problemas de tiroides. La secundaria, hay una falla en la hipófisis. Ya cuando es secundaria, la falla está en la hipófisis. Y cuando hay falla en la hipófisis, ¿qué se va a presentar? Un déficit de la TSH. ¿Por qué? Porque la TSH se produce en la hipófisis. Y si la hipófisis está fallando, entonces va a haber una disminución en la TSH. Generalmente está asociado a tumores, ¿no? En este caso. Luego tenemos el terciario. En el terciario, ¿qué pasa? La disfunción está a nivel del hipotálamo. Y si está función a nivel del hipotálamo y hablamos de tiroides, el problema va a ser un déficit de la TRH, ¿no? La TRH. Es raro, ¿no? La terciaria es raro. Generalmente se presenta en la práctica clínica, sea la primaria o sea la secundaria. La siguiente, ya para ir avanzando porque ya nos gana la noche. Tenemos ahí el perfil tiroideo y el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en base al laboratorio? No, por ejemplo, ahí tenemos un hipotiroidismo primario. ¿Cómo está el TSH? Va a estar aumentado. ¿Y cómo está T4 libre? Como es hipotiroidismo, la hormona va a estar disminuida. ¿Ya? ¿Y cuál es la interpretación diagnóstica? Si hay poca producción de T4, ¿dónde se produce la T4? En la glándula, ¿cierto? Por lo tanto, si hay poca producción, entonces va a haber una falla glandular. ¿Ya? ¿Por qué? Por eso es que produce poco T4. La falla está en la glándula. Es más frecuente, como le decía, el Hashimoto ahí, ¿no? Ahora, si es un hipo subclínico, entonces el TSH va a estar elevado también, ¿no? Pero el T4 va a estar normal. O sea, en la alteración tiroidea subclínica, el TSH, la hormona va a estar normal. El TSH es el que se eleva. ¿Y cuál es la interpretación clínica? Una compensación que puede haber en el eje para que la alteración no se pueda visualizar. Cuando el problema es central, entonces, ¿cómo va a estar? Si el problema es central, quiere decir que falla la hipófisis o falla el hipotálamo. Por lo tanto,
va a estar, si es central, va a estar bajo, ¿no? La hormona que producen ambos, ¿no? Que puede ser, en este caso de la hipófisis, la TSH. ¿Por qué? Porque el problema es a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. Por lo tanto, si es a nivel de la hipófisis, el TSH va a estar bajo, porque va a producir poca. Y si el TSH está bajo, que es el que estimula la tiroides, entonces la tiroides o el T4 va a estar bajo también, ¿cierto? Porque lo estimula poco. Entonces ahí el problema va a ser una disfunción tanto en la hipófisis como en el hipotálamo. Y a veces se puede presentar también resistencia a la hormona tiroidea. Entonces, si hay resistencia a la hormona tiroidea, entonces, ¿qué va a pasar? El TSH se va a elevar porque como no hay resultado de la producción de la hormona tiroidea, entonces la TSH se eleva para producir más hormonas. Y la T4 libre, como lo estimula, ¿no? Como lo va a estimular el TSH a la glándula, el T4 va a estar elevado. La siguiente. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente, más común de hipotiroidismo. Ya lo que les decía. Entonces, es una enfermedad autoinmune mediada por células. Esa es otra característica de la tiroiditis de Hashimoto. La causa más común de hipotiroidismo y es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y ahí están las alteraciones moleculares o a nivel de los anticuerpos que vamos a encontrar en estos pacientes. El dosaje de anticuerpos en una enfermedad autoinmune como la de Hashimoto es importante porque vamos a encontrar, entonces nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico de tiroiditis. Ahora, cuando hay tiroiditis de Hashimoto, hay un riesgo de que se aumente o se presente el linfoma tiroideo primario de las células beta, ¿ya? Entonces, es un riesgo que es importante cuando hay tiroiditis de Hashimoto. La siguiente, hipertiroidismo. La siguiente, ya ahí está, ¿no? La enfermedad de Graves, Basedow. ¿Qué vamos a encontrar acá? Una triada clásica en esta enfermedad. ¿Cuál es la triada? El hipertiroidismo. Va a haber un bocio y en el bocio, ahí en la glándula tiroides aumentada, acá van a encontrar un soplo, que es el soplo tiroideo. Va a haber oftalmopatía, que se manifiesta a través del exoftalmo, como ustedes observan en la gráfica. Y el exoftalmo va a ser debido a anticuerpos que estimulan los fibroblastos orbitarios. Y al estimularlos va a producir esa presencia de exoftalmos. Y también va a haber una dermopatía, que es un mixedema palpebral. O sea, hay un edema en los párpados que van a optar por la forma de una piel de naranja, van a observar ustedes en el párpado. ¿Ya? Entonces, esa es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Entonces, ahí vamos también a pedir anticuerpos que nos van a ayudar a poder hacer el diagnóstico. Entonces, la enfermedad de Graves-Basedow es la causa más frecuente de hipertiroidismo en el adulto joven, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. La causa más frecuente de hipertiroidismo en el adulto joven. La siguiente. Y ahí está, ¿no? Así como resumimos el hipotiroidismo, el hiper se reduce ahí. Características clínicas principales, pérdida de peso y calor. Ustedes ven a un paciente, ¿no? Hiperactivo, que es delgado, ¿no? Que pierde peso a pesar que come. Y que siente calor aún en un ambiente fresco, entonces con características de un hipertiroidismo. Y en el examen, ¿qué pueden encontrar? Pueden encontrar taquicardia y un temblor fino, ¿no? Hacen que el paciente estire sus dedos y comienza a temblar ahí. Característico del hipertiroidismo. Y en el laboratorio, ¿qué encuentran? La TSH disminuida, ¿cierto? Porque como la hormona está produciendo, o la tiroides está produciendo hormonas, entonces si normalmente la hipófisis debe de disminuir esa estimulación, pero como la hipófisis está fallando, entonces va a producir baja TSH y por lo tanto va a estimular poco, ¿no? O va a evitar que la hormona siga produciendo, que la glándula siga produciendo la hormona, ¿no? Entonces el AT4 va a estar incrementada. ¿Cuál es la causa más frecuente del hipertiroidismo? La enfermedad de Graves. También les pregunté y no me la contestaron, ¿eh? Aquí ya está, la enfermedad de Graves. ¿Y qué pasa en el hipertiroidismo? El metabolismo va a estar acelerado. Entonces, en el hipo, metabolismo lento y en el hiper, metabolismo acelerado. La siguiente.
ahí resumen, ¿no? La TSH es el gol estándar, ¿no? Si uno quiere hacer exámenes para ver quién tiene alteraciones de la tiroides, entonces, ¿qué es lo que va a pedir? Su TSH, ¿no? Entonces, el TSH va a ser el gol estándar para los casos o cuando uno quiere hacer un tamizaje, ¿no? De lo que es problemas tiroideos. Ahora, el hipotiroidismo central, ¿qué encontramos en el hipotiroidismo central? Pues encontramos la TSH baja, porque como es central, quiere decir que el problema está en la tiroides y en el hipotálamo, y como está afectada la tiroides, va a producir poca TSH. Entonces la TSH va a estar baja, y la T4 libre va a estar baja, ¿no? Entonces TSH ahí está bajo, no estimula la glándula tiroides, y por lo tanto la glándula tiroides no produce T4 libre, entonces va a estar bajo también T4 libre. Si ustedes encuentran un bocio difuso, ¿no? Un bocio aquí en la parte cervical, en la parte anterior del cuello, y encuentran un soplo en ese bocio, porque siempre hay que poner cuando hay bocio, poner estetoscopio para ver si hay soplos. Si encuentran el bocio más soplo, entonces quiere decir que es una enfermedad de Graves, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Pero de primera instancia, enfermedad de Graves lo califican, si hay un bocio difuso con un soplo. Y el estado de Welch-Alcoff versus Jod-Basedov también se puede dar eso. ¿Y en qué consiste eso, no? Porque dirán, pero ¿y eso qué es? Ese efecto. Entonces son dos respuestas opuestas de la glándula tiroides frente a una gran cantidad de yodo. Entonces, este efecto se produce cuando el paciente ingiere o se le administra gran cantidad de yodo, ¿no? Y se va a producir este problema. Entonces, ustedes saben que el yodo es necesario para fabricar la hormona tiroidea, ¿cierto? La T3 y la T4 es importante. Pero cuando entra mucho yodo al organismo, entonces, ¿qué hace la tiroides? Responde de dos maneras cuando hay mucho yodo. Uno, inhibe las hormonas que produce la tiroides. Entonces, ese es el Wolff-Chaikoff. Ese es cuando inhibe a las hormonas. O también puede ser que aumente las hormonas, que es el de Jod-Basedov, aumenta las hormonas, ¿no? Y puede presentarse producto del exceso de yodo. Entonces, cuando hay yodo se presentan dos problemas, ¿no? Que es el efecto de Welch-Alcoff. Una que puede inhibir las hormonas y otra que puede aumentar la producción de hormonas, ¿ya? O sea, son dos respuestas opuestas de la glándula tiroides. ¿Y esto cuándo se presenta? Cuando hay una gran cantidad de yodo, ¿ya? La siguiente. Ya creo que están durmiendo. No duerman, ya vamos a terminar ya. Aquí en lo que es enfermedad cerebrovascular es importante conocer la circulación cerebral, ¿no? La circulación cerebral, en este caso que está dado a través del sistema carotidio, ¿no? El sistema carotidio que va a dar la vascularización en la parte anterior y el sistema vertebrovascular en la parte posterior. El sistema carotidio, el anterior, va a aportar el 80% del flujo cerebral, miren, ya, del flujo sanguíneo cerebral es aportado por el sistema carotidio de la parte anterior. Y el sistema carotidio anterior está constituido por la arteria carótida interna, que son ramas terminales, ¿ya? Son ramas terminales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿ya? O sea, ¿de dónde vienen la arteria cerebral anterior y la media? De la carótida interna. ¿Y cuál es el territorio, no? O sea, de vascularización de estas dos arterias, de la cerebral anterior y cerebral media. Los lóbulos frontales, los parietales, si siguen ustedes la línea, frontal, parietal y gran parte de los temporales. Es el territorio de la arteria carótida interna a través de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Esto apréndanlo porque el identificar el territorio afectado les va a permitir a ustedes saber las manifestaciones que tiene este paciente, ¿ya? Entonces, ese es el sistema carotidio. Ya saben, el sistema carotidio en este caso, tenemos la carótida interna con las arterias cerebral anterior y la arteria cerebral media. Ahora, el sistema vertebrovascular
es precisamente el que vasculariza la parte posterior. Y ahí encontramos a las arterias vertebrales que se van a unir, las arterias vertebrales, ¿no?, que vienen de la parte inferior, se unen y forman la arteria basilar. ¿Y cuál es el territorio? El territorio va a ser el tronco encefálico, el cerebelo, el tálamo y el lóbulo occipital. Y ese territorio está inervado ¿por cuál? Por la arteria cerebral posterior. Entonces, ambos sistemas, el carotídeo y el vértebro basilar, van a formar lo que se conoce como el polígono de Willis. Ya el polígono de Willis, que es un mecanismo de compensación muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la integridad de los comunicantes, tanto anterior como posterior, va a determinar la tolerancia a una isquemia. ¿Qué pasa? El polígono de Willis permite, o sea, está constituido por colaterales, ¿cierto? Esos colaterales permiten de que la sangre sea desviada y llegue a proteger esas zonas donde hay riesgo de algún problema isquémico. Entonces, la arteria cerebral media no forma parte directa del polígono de Willis. Es la continuación de la carótida interna. Importante eso, apréndanselo a estos jóvenes, ¿ya? Si no se lo aprenden, anótenlo, pero no para que lo lleven, ¿ya? Sino ahí nomás para que lo aprendan. Dice que la arteria cerebral media no forma parte directa del polígono de Willis, ¿ya? Es importante. Es la continuación de la carótida interna. La siguiente. Bueno, esa es la semiología que vamos a encontrar, que ya lo hemos visto en clase también en forma resumida, cuando cada una de las arterias está comprometido. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior, ¿cuándo vamos a sospechar que está comprometida? Cuando el paciente tiene un déficit motor y sensitivo. ¿Ya? Un déficit motor y sensitivo plural, o sea, de la pierna más que del brazo. Y además hay cambios de personalidad. Y la arteria cerebral media, ¿qué vamos a encontrar? Un déficit motor y sensitivo, brachiofacial, mayor que el miembro inferior, mayor que el crural. Y también va a ser importante acá la presencia de la hemianoxia homónima. Y también trastornos del lenguaje, vamos a encontrar afasia también, ¿no? Y en la arteria cerebral posterior vamos a encontrar una hemianoxia homónima, ¿no? Y hay un déficit sensitivo talámico. Entonces, esta es la semiología de la afectación de las arterias. Entonces, si yo les pongo un caso clínico donde un paciente presenta un déficit motor sensitivo brachiofacial con una hemianoxia homónima y una afasia, van a poner la arteria cerebral media, lógicamente, ¿no? Y así las otras dos. La siguiente. Listo. Hasta ahí llegamos. Jóvenes, ¿están despiertos? ¿O hay más? Sí. Sí, Sí, doctor, llegó hasta el final. ¿Quieren seguir? claro, Sí, ¿no? doctor. Sí, doctor. Sí. Ya, regresen entonces a donde nos quedamos. Yo pensé que habíamos terminado. Ya, ahí sigue. ¿La anterior a esta cuál es? La anterior a esta. Ya, entonces sigue la siguiente. Ya, entonces aquí entramos a lo que es el ataque isquémico transitorio. Acá hay una nueva definición del TIA. Es cierto, dura menos de 24 horas, ¿no? Un ataque isquémico transitorio, algunos ya ponen, ¿no?, la duración de 1 hora, pero finalmente es menos de 24 horas, pero la definición actual básicamente está enfocada en el tejido prácticamente, ¿no? En el tejido si ha habido o no ha habido daño. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice, es un episodio de disfunción neurológica sin evidencia de infarto en la neuroimagen, generalmente a través de una resonancia. O sea, yo le pido una resonancia y no hay evidencia de infarto, pero ha habido un episodio de difusión. Esta definición es la actual. La clásica, ¿cuál era? ¿Qué es un TIA? Un ataque isquémico que dura menos de 24 horas, ¿cierto? Esa es la clásica. Pero la definición actual es la que observan ustedes en la parte inferior.
¿Qué es un TIA? Es un episodio de disfunción neurológica sin evidencia de infarto en neuroimagen. ¿No? ¿Cuál es la neuroimagen? ¿Cuál es la más sensible? La resonancia magnética. Ya entonces esa es la definición. Ahora, hay una escala que nos permite predecir el riesgo de que un paciente tenga ACV entre 2 a 90 días después que ha tenido un ataque isquémico transitorio. ¿Y cuál es esta? La escala de ABCD al cuadrado. ¿Por qué D al cuadrado? Porque si ustedes ven los criterios, hay dos D, una que significa duración y la otra que significa diabetes. Por eso es que se pone D al cuadrado. Y esta es la escala que nos va a permitir saber si el paciente que ha hecho un TIA puede hacer un ACV en los 90 días siguientes. ¿Y cuáles son los criterios de esas escalas? En primer lugar, la edad. Pacientes más de 60 años. Tiene un punto. Luego tenemos la presión arterial. Si la presión arterial es más de 140/90, otro punto. ¿No? Si también el paciente, por ejemplo, tiene una hemiparesia, ¿no? Como hallazgo clínico, entonces 2 puntos. Si hay trastornos del habla, 1 punto. La duración. Si la duración del ataque isquémico transitorio ha sido más de 60 minutos, 2 puntos. Y si ha sido entre 10 a 59 minutos, 1 punto. Y la diabetes, si el paciente tiene diabetes, 1 punto. Entonces, todo esto, el total suma 7 puntos. Y de ahí se establece la clasificación, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 3 el riesgo es bajo, ¿no? De 4 a 5 el riesgo es moderado. Y de 6 a 7 el riesgo es alto de que un paciente que ha hecho un TIA pueda hacer una enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Dentro de los 90 primeros días. La siguiente, o sea, el ABCD es para determinar ese riesgo, no se olviden, ¿ya? La siguiente. Regresa la primera, regresa la anterior. Ahí. Por el ACV isquémico, ahí, como ustedes ven en la parte inferior, el 85% de los casos son ACV isquémicos. Y en el ACV isquémico, el tiempo, como dice ahí, es cerebro. ¿Qué significa esto? Que el tiempo es importante para evitar de que el daño inicial se vaya expandiendo más todavía, ¿no? Entonces, el ACV isquémico transitorio isquémico tiene que ser tratado como una emergencia. Atención inmediata. Siguiente. Y ahí está la etiología de un ACV isquémico. Primero es una arteriosclerosis del gran vaso, ¿no? Ustedes saben que la arteriosclerosis es cuando la formación de placas, ¿no? Placas en la pared de las arterias, en la luz de las arterias. Entonces, en estos casos de arteriosclerosis de gran vaso, se puede presentar el problema cuando la estenosis, o sea, la disminución de la luz, es más del 50% de las carótidas o de las arterias vertebrales, que es donde se produce el problema. Porque para que se produzca una isquemia a nivel cerebral, la obstrucción generalmente es en las carótidas o en las arterias vertebrales. Y la estenosis es más del 50%, o sea, más de la mitad de la luz del vaso está obstruido. Y es frecuente, por ejemplo, en la hipertensión arterial, que es donde se forman placas, ¿no? Los pacientes hipertensos no controlados muchas veces, con más rapidez forman placas en la pared de las arterias. O también pacientes con diabetes mellitus, ¿no? O sea, es frecuente este tipo de isquémico, de alteración en pacientes hipertensos y con diabetes. Ahora, el otro tipo de ACV isquémico, el cardioembolismo. Por ejemplo, se presenta en el caso de una fibrilación auricular, ¿no? La causa número 1, la fibrilación auricular de este tipo de ACV isquémico, el cardioembólico o embolismo. El inicio es súbito y el déficit es máximo, ¿no? O sea, por la obstrucción, dependiendo del vaso que lo obstruye, va a producir gran discapacidad, ¿no? La otra es la oclusión de pequeños vasos, o sea, los infartos lacunares, que miden menos de 1,5 centímetros, ¿no? Y que va a producir síndromes motores o sensitivos puros, ¿no? Son infartos lacunares pequeños, es otro tipo de ACV isquémico. Y hay otros que se conocen como indeterminados, por ejemplo, una disección arterial, una vasculitis, estado de hipercoagulabilidad que va a producir obstrucción de los vasos sanguíneos,
y un ACV isquémico, ¿no? Entonces son los cuatro, según la clasificación TOAS, son los cuatro tipos de ACV isquémico dependiendo de la etiología y cómo se forman, ¿ya? La siguiente. Ya, las ventanas, ahí hablamos, ahí tenemos las ventanas terapéuticas, ¿no? ¿Y qué cosas son las ventanas terapéuticas? Las ventanas terapéuticas viene a ser, ¿cómo les explico? El espacio de tiempo, ¿no? El espacio de tiempo que transcurre para poder hacer alguna intervención en un paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica. Ya es ese espacio de tiempo que consideramos sobre que se puede hacer todavía alguna terapéutica para poder mejorar el estado del paciente. Por ejemplo, en la primera, ¿no? En la primera ventana ustedes ven de 0 a 4.5 horas. La ventana terapéutica, ¿para qué es esa de 0 o 4.5 horas? Es para que se pueda realizar la fibrinólisis, ¿no? O fibrinólisis endovenoso. ¿Y en qué consiste esta fibrinólisis? En administrar, ¿no?, un trombolítico para disolver el coágulo. Entonces, cuando un paciente tiene un ACV isquémico, tiene este tiempo de 0 a 4.5 horas para hacer una fibrinólisis. O sea, una fibrinólisis va a ser administrar un trombolítico para ese coágulo que se ha formado sea disuelto. Ya se disuelve entonces ese coágulo. Entonces, para eso tenemos una ventana de 0 a 4.5 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tratamiento trombolítico, ¿no? Entonces, es restablecer el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Porque como sabemos, en el isquémico hay una obstrucción por un coágulo. Entonces, lo que hacemos es una trombólisis para destruir ese coágulo que se ha formado. Luego tenemos una ventana terapéutica de 0 a 6 horas. Entonces, en este espacio, ¿qué es lo que podemos hacer cuando no se ha realizado la fibrinólisis? Lo que tenemos que hacer acá, ¿no?, para aliviar el problema, cuando ya se nos pasa el tiempo, es una trombectomía mecánica, ¿no? Y esa trombectomía mecánica consiste en la extracción mecánica del trombo, ¿no? Se extrae el trombo, bueno, mediante un procedimiento que es mediante un catéter, ¿no?, que se hace endovascular y se extrae el trombo, ¿no? Entonces, para eso tenemos una ventana de 0 a 6 horas, o sea, se puede hacer hasta 6 horas después de producido la isquemia, ¿ya? Entonces, esa trombectomía generalmente se hace cuando hay una oclusión de grandes vasos, de vaso grande, ¿no? Como la arteria carótida interna, la arteria cerebral media en su primer segmento, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede realizar en ese tiempo. Luego tenemos la otra ventana terapéutica de 6 a 24 horas, que viene a ser una ventana extendida, ¿no? O sea, se ha extendido porque los otros tiempos es donde se puede realizar ese tratamiento. Pero ya cuando pasan las 6 horas y llega hasta las 24, entonces ya se conoce como una ventana extendida, ¿no? Entonces, ahí, en ese tiempo todavía se puede realizar un tratamiento que el paciente se puede beneficiar, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, exista un tejido cerebral salvable. ¿Cuál es el tejido cerebral salvable? Es la zona de penumbra, ¿cierto? La zona de penumbra todavía se puede salvar y, por lo tanto, el enfoque del tratamiento va dirigido a salvar precisamente esa zona de penumbra, que no se produzca ya una necrosis en esa parte, ¿no? Y luego tenemos el posagudo, o sea, después que pasa el problema, ya el paciente ya quedó con su alteración y ya se hace una prevención secundaria. Entonces el paciente va a tomar ya su antiagregación, va a tomar sus estatinas de alta intensidad y se va a controlar la presión arterial, ¿no? Entonces, cuando no se ha hecho ya mayor cosa en las ventanas terapéuticas anteriores, ya lo que hacemos es ya dar tratamiento, ¿no? Para que el paciente tome siempre, o también darle tratamiento después que ha seguido alguno de estos tratamientos en las diferentes ventanas terapéuticas. Siempre cuando uno va a hacer esto, lo primero que tiene que hacer es excluir si el paciente ha tenido una hemorragia, ¿ya? Entonces, nunca vayan a hacer este tipo de tratamiento si es que no han excluido que ya no hay hemorragia.
¿Y cómo lo excluyen eso? ¿No? ¿Cómo saben que el paciente no tiene hemorragia? Pues le piden una tomografía simple, sin contraste, antes de hacer la fibrinolisis, o sea, antes de la primera ventana terapéutica. Se le pide entonces una tomografía simple, sin contraste, y ahí le va a dar si es hemorrágico o es isquémico. Entonces, si no es hemorrágico, ahí tienen el tratamiento que va a seguir. La siguiente. Ya, este es el ACV isquémico, ¿no? Los signos tempranos. Ahí, por ejemplo, ven en la tomografía. Si ustedes ven ahí el signo de la cuerda, ven como unos filamentos ahí, ¿no? Que se encuentran en el tejido cerebral. Entonces, eso lo van a encontrar en un ACV isquémico, en una tomografía, pueden encontrarlo a esto. Hay borramiento de los ribetes insulares. Lo observo ahí, miren, hay borramiento, ya no hay una buena definición, ¿no? Entonces, y pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Entonces, ustedes saben también que entre la sustancia gris y la sustancia blanca existen límites, ¿no? Pero cuando hay este problema de isquémicos, en la zona de la isquemia se pierden precisamente estos límites. Ahora, hay que tener en cuenta que la tomografía simple, o sea, sin contraste, es normal en las primeras 6 horas, en la mayoría de los casos. Si ustedes piden una tomografía sin contraste en las primeras 6 horas, prácticamente puede salir normal. ¿Para qué nos va a servir entonces tomarle al paciente en una tomografía sin contraste? Su función principal de va a ser descartar sangre. ¿Ya? Ustedes ven ahí en la tomografía, se van a observar unas zonas hipodensas o hiperdensas donde nos va a indicar que hay presencia de sangre. La siguiente. Ya, ACV hemorrágico, que puede ser intraparenquimatoso o puede ser subaranoideo. La siguiente. Ahí tenemos, ¿no? La etiología principal de este tipo de enfermedad cerebrovascular, la hipertensión arterial, ¿no? En algunos lugares se toma, y en la mayoría no se toma la hipertensión arterial como la causa número 1. Y va a afectar a los vasos profundos, ¿no? Y ahí tenemos la localización en el putamen casi en la mitad, ¿no? Casi en el 50%, pero también en el tálamo, en la protuberancia o en el cerebelo. Entonces ahí vamos a encontrar la afectación de los vasos producto de una hipertensión arterial. Otra etiología va a ser la angiopatía amiloide, ¿no? En ancianos, ¿no? Por ejemplo, la localización generalmente es en el lóbulo, ¿no? Y puede presentarse también una hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa. ¿Cuál es el manejo urgente? Primero, la presión arterial, ¿no? Un control de la presión arterial, pero sin llevarlo al límite de disminuir, por ejemplo, ¿no? De disminuir mucho la presión. La meta en paciente que está sangrando, la meta es menos de 140/90 o mantener con ese valor de 140/90. Si nosotros tratamos de disminuir más o la mantenemos con presión más elevada, lógicamente puede ser perjudicial porque el sangrado puede incrementarse. Reversión de la anticoagulación, ¿no? Si el paciente está tomando anticoagulantes, que también puede ser la causa de una hemorragia, entonces hay que suspender o disminuir, según lo que el médico nos diga, pero generalmente se suspende, ¿no? Y también ver cómo está la presión intracraneal, ¿no? Para poder manejar la presión intracraneal, ¿ya? O sea, tratar de controlar esa presión intracraneal. Entonces son algunas pautas que hay que tener en cuenta para el manejo urgente, ¿no? De la hemorragia intraparenquimatosa. La siguiente. Doctor, la llamada está a punto de terminar. Ya, nos pasamos a otro, entonces, quieren terminar. No vuelve a reenviar el... Yo lo voy a crear. Doctor, Ya. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo lo voy a crear, no se preocupe. Voy a Ya. crear uno que ya no termina. Estamos